Sentidos de la Biblia. Para entender lo escrito en la Biblia debemos saber que estos textos tienen dos sentidos principales, como lo dice la Iglesia en su catecismo en el número 115. Estos son el sentido literal y el sentido espiritual. A su vez, el sentido espiritual lo podemos dividir en alegórico, moral y anagógico. Veamos cada uno de ellos. El sentido literal es el que se lee en las palabras de la Escritura, pero requiere definir el sentido preciso de los textos tal y como han sido producidos por sus autores. Hay que tener cuidado, pues no siempre debemos de leer e interpretar exactamente, palabra por palabra, todos los textos de la Biblia. Podríamos tener el caso de una metáfora, donde su sentido literal no es el que resulta inmediatamente de una comprensión palabra por palabra. Por ejemplo, Lucas 12:35 dice: tengan ceñida la cintura, palabra de Dios. Entendemos que en este caso, el autor no pide ajustarse el cinturón. No es eso lo que significa. Esta frase quiere decirnos que debemos estar preparados y en disponibilidad para lo que pueda llegar. Otro claro ejemplo es Mateo 5:29. Dice así: si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti, palabra de Dios. Si tomáramos este texto al pie de la letra, ninguno de nosotros tendría ojos, y seguro que eso no es lo que desea Jesucristo al expresar estas palabras. El sentido espiritual. Este sentido nos revela significados más profundos del texto bíblico. Se desprende no de las palabras, sino de las realidades que se ocultan bajo estas palabras. Por ejemplo, San Juan nos dice en Juan 1:29: al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, palabra de Dios. Aunque Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios, nos queda claro que quien camina hacia él es la persona de Jesús, no un animal, ejemplar de cordero. Entonces, para entender hay que ver el significado que se oculta bajo el título de Cordero de Dios. Como ya decíamos, el sentido espiritual se subdivide en sentido alegórico. Este es el que me dice de qué manera se refiere ese texto a Cristo. El sentido moral me dice de qué manera se refiere ese texto a nuestras acciones. Y finalmente el sentido anagógico me dice de qué manera se refiere ese texto a nuestro destino. Veamos el ejemplo de Salomón y Jesucristo. Dios manda al profeta Natán a decir estas palabras al rey David. Segunda de Samuel 7 del 12 al 13. Cuando tus días hayan concluido y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti a tu descendiente, al que brota de tus entrañas, y afirmaré su realeza. Él me construirá una casa, y yo por mi parte afirmaré su trono real para siempre. Palabra de Dios. Este texto se refiere de manera literal al rey Salomón, hijo de David, quien será el rey de Israel luego de que su padre David muera. Y además Salomón será quien construya el templo de Dios. Sin embargo, el sentido espiritual, y específicamente el alegórico, apunta más allá, hasta Jesucristo, quien heredará el trono de David, su padre, para siempre, como dice el ángel Gabriel a María en Lucas 1 del 32 al 33. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Tengamos en cuenta, pues, que algunos textos bíblicos suelen tener más de un sentido o significado, y apuntar en otras direcciones al mismo tiempo.